Bien, muy buenos días a todos y a todas. La Dirección General del Hospital, la Dirección General Adjunta Médica, la Dirección de Capacitación, de Educación y Capacitación en Salud y la propia Sociedad Médica del Hospital General les dan a todos ustedes la más cordial bienvenida a esta no nada más sesión general, sino a toda una celebración del 106 aniversario del Hospital General de México. Ahora en esta celebración se une la celebración que el hospital le hace a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico por su 15º aniversario de su formación. Y asimismo continuaremos con un seminario al terminar esta sesión que se llama La Cultura de la Seguridad del Paciente. Y también dentro de estos festejos contamos con la asistencia de médicos que ya los presentaremos un poco más adelante del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, con quienes vamos a firmar un convenio de colaboración. De manera que hemos diseñado este formato para la celebración de este importante aniversario del hospital y también, sobre todo, mencionar que el Hospital General de México, a 106 años de su fundación, sigue renovando el compromiso que tiene como una institución de atención médica de calidad y sobre todo también formadora de recursos humanos de alta calidad. Muchas son las cosas que han pasado estos 2 últimos años de lo que lleva la presente gestión y sin duda el evento de hoy también se escribe dentro de la historia de que sigue construyendo el Hospital General de México día con día. Esta historia no nada más la escribe el director, sino la escribe toda la comunidad trabajadora y médica de esta institución. Y qué bueno que ahora regresan aquí, en el 15º aniversario, muchos personal de CONAMED, el propio comisionado, y muchos de ellos son egresados de esta institución y casi todos ellos han tenido que ver con esta institución en su formación médica. A mí me complace mucho el presentar a nuestro ponente de hoy en la sesión, intitulada Calidad de la Atención Médica y Seguridad del Paciente. El ponente del día de hoy, primero haré una breve semblanza, porque si leo el currículum creo que nos podemos pasar aquí toda la tarde y mañana, pero una breve semblanza que les puedo decir del doctor Fajardo, Germán Fajardo Dolci. Es primera que es egresado de aquí de la propia institución, de la especialidad de otorrinolaringología, es egresado también de la licenciatura en Medicina de la Universidad La Salle, de la Escuela Mexicana de Medicina en aquel entonces, ahora ya facultad. El doctor Fajardo pertenece no nada más a la Asociación de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, sino pertenece al consejo de la propia especialidad, es miembro de número de la Academia Mexicana de Cirugía, de la Academia Nacional de Medicina de México, así como de sociedades internacionales y nacionales. El doctor Fajardo se desempeñó dentro del hospital, no nada más ejerciendo su especialidad, sino como profesor de pregrado, para posteriormente ocupar la jefatura de enseñanza del Hospital Manuel G. González. Posteriormente fue director de esa institución y ahora es el Comisionado Nacional de Arbitraje Médico. Tiene múltiples publicaciones, artículos referidos en la literatura médica, capítulos y libros que sin duda hablan mucho de la trayectoria que el doctor Fajardo ha tenido dentro de su carrera médica. Doctor Fajardo, adelante, lo dejo aquí en este nuevo atril. Gracias, muy buenos días tengan todos ustedes. Si podemos poner la presentación, por favor. Les digo que agradezco, es un gusto, es un orgullo estar en este Hospital General de México, una de mis casas, como siempre lo digo, y agradeceré personalmente y saludaré a todos los personajes que nos acompañan esta mañana cuando hagamos la ceremonia conmemorativa. Entremos entonces de plano de lleno a lo que es la sesión general de este Hospital General de México, lo cual me da un gusto enorme
que se haya renacido esta tradición que estuvo, dormida mucho tiempo. Creo que es muy importante para la vida institucional de un hospital tener una sesión general, y felicito al doctor Navarro por este hecho. Tendremos esta mañana, ya mencionaba el propio doctor Navarro, el seminario sobre la cultura de seguridad del paciente, que es un tema que nos ha ocupado durante los últimos años, y hablaremos entonces de la cultura de la calidad de la atención médica y seguridad del paciente. En el mundo entero, se encuentra en una constante búsqueda de mecanismos que permitan la provisión de servicios de salud en una forma costo efectiva, siendo la calidad de los servicios y los resultados obtenidos un factor determinante. ¿Por qué seguir hablando de calidad, ¿no? Tenemos ya varios años en el país, varios años como gobierno tratando de impulsar la calidad, y desde luego que es un tema que llegó para quedarse, es un tema del cual no nos podemos desprender en el futuro, porque es desde luego que un derecho de las personas y una exigencia también de los pacientes. Esto en gran parte se debe a una demostrada inconsistencia entre los procesos y resultados. Incluso en los países o en las instituciones con mayor avance científico y tecnológico en el campo de salud, no el mismo proceso, no el mismo procedimiento, no la misma cirugía tiene los mismos resultados o los resultados esperados en todos los casos. Tenemos una alta incidencia de eventos adversos, que ya hablaremos de ello más adelante, que resulta en una deficiente atención de los problemas de salud de los pacientes y un incremento significativo en los costos de atención médica. Tenemos además una sociedad mejor informada que hace explícito el reclamo de una atención médica de calidad cuando sus expectativas no son alcanzadas. México se encuentra al inicio de una transformación para alcanzar la universalidad en los servicios de salud. La evaluación del sistema de salud, o alguien diría de los sistemas de salud que tenemos en nuestro país, de sus instituciones y del acto médico en particular, la calidad y equidad de la atención médica juegan un papel central. Si bien ese término que además últimamente se usa y se usa mucho, el término de universalidad, describe quién está cubierto, quién queremos que esté cubierto, bueno, queremos que todos estemos cubiertos. Esto no describe para lo que se está cubierto. Idealmente estamos en búsqueda de un sistema que sea no solo universal, sino también verdaderamente completo. Es decir, que cubra todas las necesidades de salud de todos los habitantes de nuestro país. Y que además esto se dé en un sistema de equidad y calidad. Esto es realmente complejo cuando pensamos en los diferentes sistemas o las diferentes instituciones de salud que tenemos en el país, y pensar que podemos en cada una de ellas incidir para mejorar la práctica médica es algo realmente complejo. Tenemos el sector público, el sector privado, los fondos, ¿quién paga? La contribución gubernamental, la contribución de los empleadores, del empresario, la contribución de los empleados, en el caso de la seguridad social. ¿Quién compra aquí? Bueno, compra en nuestro país habitualmente quien paga es el mismo que compra, el mismo que provee los servicios. El IMSS, el ISSSTE, Pemex. Los proveedores son desde luego los hospitales, las clínicas, las enfermeras, los médicos, y los usuarios, bueno, son todos los trabajadores del sector formal, todas las familias de los trabajadores, y los jubilados son los derechohabientes de estos sistemas. Tenemos también los recursos en la parte pública, en los servicios que ofrecen la Secretaría de Salud de los estados o la propia Secretaría de Salud, los recursos del gobierno estatal, los recursos sobre todo del gobierno federal, a través del Seguro Popular desde hace algunos años, también con IMSS Oportunidades. Quien provee son los hospitales, clínicas y médicos de los propios servicios estatales de salud. Y esto es bueno para autoempleados, para trabajadores del sector informal y personas fuera del mercado laboral. Pensar que, hablando de calidad, podemos modificar todo esto con las instituciones que tienen sus propios intereses, su propia dinámica, su propia burocracia, es realmente complicado.
Sin duda los mecanismos de financiamiento son la clave para lograr la universalidad. Hablando del financiamiento, sabemos que nuestro país ha crecido de manera muy importante en lo que es el Producto Interno Bruto en relación a salud. Estamos cerca ya del 7%, falta todavía un tramo importante, pero se ha aumentado casi 2 puntos en los últimos años. Si hablamos de calidad y seguridad del paciente, deben ser componentes constantes e indispensables de todos los niveles de los sistemas o de todos los niveles de las instituciones. Desde luego debe ser una prioridad del sector, de las propias instituciones, de los hospitales y unidades médicas, como lo es en este hospital, y lo veremos más adelante en el simposio propio del hospital. Desde luego, del propio personal, ¿no? Es algo que tenemos de adquirir, que debe ser parte de nuestra cultura, del personal de salud, de enfermeros, de médicos, y desde luego también de recursos humanos e información. Si la gente que estamos formando, si la gente que está en proceso de desarrollo, en el pregrado, en el posgrado, en enfermería, en medicina, en todas las áreas, no tiene esta cultura, no adquiere, no hace propia esa cultura de calidad y seguridad, va a ser difícil más adelante que la pueda adquirir. Cuando los parámetros mínimos de calidad no se observan en el acto médico, nos podemos enfrentar a eventos adversos, a errores o incluso casos de mala práctica. Situaciones que reflejan fallas tanto en lo referente al acto médico en particular, como a las atribuciones y manejo de las instituciones y del sector en general. Existen varias definiciones de lo que es la calidad, particularmente hablando de lo que es la calidad de la atención médica. La más importante, la más conocida, es aquella que habla del máximo beneficio del paciente al menor costo y al menor riesgo, que es una definición clásica de Donabedian de hace muchos años. Sin embargo, pensamos que esta definición que presentamos otorga o ofrece de manera explícita otros puntos que también consideramos que son muy importantes, como es la oportunidad en el servicio, como es la competencia profesional, que hablaremos más adelante de ella, como que debe ser una atención segura, desde luego con respeto a los principios éticos básicos, clásicos, de justicia, de no maleficencia, de beneficencia, de equidad, que permita satisfacer las necesidades de salud, las expectativas del paciente y su familia, y a lo que a veces se nos olvida, a costos razonables, ¿no? A costos que el Estado pueda pagar. Recordando un poco, tenemos dos dimensiones de lo que es la calidad de la atención médica: la dimensión técnica, ¿no? La dimensión científica, digamos, que es la prioridad del personal de salud, ¿no? Siempre nos interesa estar bien formado, ya sea en el diagnóstico, en el tratamiento, en algún tipo de procedimiento que hagamos sobre en el paciente. Y tenemos la otra parte que también es muy importante, que es la parte interpersonal, que es la que percibe el paciente, que es la que percibe la familia. Y en este espacio que existe entre quien da la atención médica y quien recibe la atención médica, es el espacio donde se presentan las quejas, ¿no? Quien da la atención médica la percibe de una manera y quien recibe la atención médica la percibe de otra manera. Y ya lo que ha ido tomando importancia, que no se le daba hace algunos años, son las amenidades. La gente se opina, se queja, se preocupa cada día más y toma más importancia las amenidades que se ofrecen alrededor de la atención médica. Para evaluar esto, ya sabemos todos, es algo que se va a estar repitiendo durante el transcurso de la mañana. Para evaluar la calidad del mismo Donabedian es importantísimo evaluar la estructura, los procesos y los resultados. Cuando hablamos de competencia profesional, cuando hablamos de calidad técnico-científica, tenemos que hablar entonces de conocimientos médicos vigentes, de habilidades y experiencia, y de congruencia en las necesidades de la salud del paciente, el compromiso moral y desde luego algo que se nos olvida y que frecuentemente además no enseñamos y no nos enseñaron, es la responsabilidad legal de los actos que tenemos con el paciente.
¿Cómo pudiéramos definir lo que es la cultura de la seguridad? Y vamos a hablar de algunos conceptos, de algunas definiciones. Bueno, son esfuerzos concertados de las organizaciones para movilizar todos los elementos culturales hacia las metas de seguridad, incluyendo a sus miembros, sus sistemas y sus actividades laborales, con el fin de hacerlos propios. El día que esto suceda, el día que hagamos propios todos esos conceptos de calidad, todos esos conceptos de seguridad del paciente, ya que es algo inherente a nuestra propia naturaleza de prestadores de servicios médicos, de enfermería, médicos, haremos las cosas, a mi juicio, mucho mejor. La seguridad del paciente es un tema de autoridades, de directivos, de administradores, de médicos, de camilleros, de enfermeras, de pacientes, de trabajadores, de psicólogos, en fin, es un tema de todos, ¿no? No es un tema del director del hospital, no es un tema del secretario de salud, no es un tema que sea una moda, es un tema que nos debe de importar, nos debe de preocupar y debemos de hacer acciones a todos. Siguiendo con diferentes conceptos, ¿qué entendemos por atención médica segura? Bueno, es la ausencia de daño como consecuencia de la atención, libre de incidentes y libre también de eventos adversos. ¿Cómo se define lo que es la seguridad del paciente? Bueno, en particular podemos decir que es la ausencia de daño, ¿no? Cuando no existe o cuando existe un daño potencial asociado a la atención sanitaria. Y un incidente relacionado con la seguridad del paciente es un evento o circunstancia que ha ocasionado o podría haber ocasionado un daño innecesario al paciente. 3 definiciones más. La definición de error, que a veces confundimos lo que es un error, lo que es un evento adverso, lo que es un efecto adverso que no tiene nada que ver con esto, o un evento centinela. El error es la conducta clínica equivocada en la práctica médica como consecuencia de una decisión de aplicar un criterio incorrecto. Un evento adverso es un hecho inesperado que ocurre al paciente habitualmente mientras está hospitalizado, que no tiene nada que ver con su patología, es algo que sucedió en el hospital, que no tiene nada que ver con la propia enfermedad del paciente. Y un evento centinela es un evento adverso más grave que el evento adverso propio, que incluso puede ocasionar o poner en riesgo la vida del paciente. ¿Cuáles son los principales eventos adversos? Las principales cosas que le suceden a los pacientes que no tienen que ver con la enfermedad propia que lo trajo al hospital. Bueno, la caída del paciente. Y aquí no necesariamente estamos pensando que el paciente se caiga de su cama. Es aquel paciente que ingresa o que quiere llegar al hospital, que tiene alguna situación que no se identifica en la propia ingreso del hospital, y el paciente se cae en el hospital. El paciente, estando en su cama, se cae al bajar de la cama para ir al baño. El paciente se cae cuando se está bañando. Hay una serie de caídas que no se registran de los pacientes cuando no tenemos el cuidado particular sobre esos pacientes que pueden ser un riesgo, particularmente los pacientes en edad avanzada. Algo que se ha hablado muchísimo, las infecciones intrahospitalarias, las complicaciones de procedimientos, los eventos adversos en relación al equipo, retraso en el tratamiento, paciente que se iba a operar hoy, y bueno, no pasó cualquier cosa, ¿no? Y entonces se va a operar, lo dejan internado todo el fin de semana, ¿no? Para que se opere el martes a primera hora, sometiendo al paciente a un riesgo innecesario. Úlceras por presión, prescripción incorrecta de medicamentos, que ahorita nos regresaremos a hablar un poco de medicamentos, complicaciones quirúrgicas y las reacciones propias adversas a los medicamentos, sobre todo cuando no estamos muy conscientes de que el paciente toma 7 medicamentos y vamos a agregar un octavo y no sabemos exactamente ni cuáles son, de qué manera va a interactuar uno con otro. Principales riesgos, bueno, la identificación del propio paciente es algo que frecuentemente se ve o se observa desde el servicio de admisión. El paciente iba para determinada cama, sucede cualquier cosa y va para otra cama, y el sistema dice que ese paciente iba a ser intervenido del ojo izquierdo, por ejemplo, ¿no? Y y el paciente viene por un problema auditivo. Es algo que sucede frecuentemente
y es un problema que tiene que ver con la identificación, con el proceso de admisión, en algunos casos a los hospitales. Ya hablábamos del manejo de medicamentos, de la comunicación clara y comprensible, que es algo que se ha hablado mucho y que tenemos que seguir hablando, la comunicación clara y comprensible, no solo entre el médico y el paciente, entre el médico y su familia, sino entre el médico y la enfermera y otras enfermeras, entre los propios médicos. Uso de protocolos y guías clínicas, ahora tenemos más de 200 guías clínicas en el país disponibles, hay que usarlas, hay que conocerlas, hay que enriquecerlas. La CES en cirugía, que sea el paciente correcto, en el sitio correcto, en el momento correcto. Ya hablábamos de la caída de los pacientes, las infecciones, algo importantísimo que es el factor humano. También algo que se habla poco y que hay que hablar más es la corresponsabilidad del paciente y su familia, mientras el paciente esté internado y desde luego en la casa del propio paciente. Y crear alrededor de todo esto un clima de seguridad que es sumamente importante. Es un estudio español del doctor Aranaz, no me voy a detener porque está con nosotros Joaquín Mira, que al rato seguramente hará referencia a él. Simplemente mencionar lo que tiene que ver con lo que ya mencionamos, la medicación, la gestión como factores causales de eventos adversos, con el diagnóstico, la comunicación y los cuidados. Pero ustedes algunos ejemplos de mala comunicación. ¿Cómo no nos vamos a equivocar cuando nos encontramos recetas o indicaciones como las que tenemos en este momento? Si alguien la puede ver, por favor que me diga, porque varias veces hemos intentado y no logramos saber cómo la enfermera pudo interpretar lo que ahí decía para seguir o tratar de seguir las indicaciones del médico. Equipo y materiales. Medicamentos que son prácticamente iguales o muy parecidos. Tenemos aquí el ejemplo de adrenalina y atropina, ¿no? Son prácticamente iguales, se necesita una lupa, ¿no?, para poder leer de qué se trata. Algunos otros medicamentos que son el mismo medicamento con una dosis de 25 y acá con una dosis de 6.25, que puede ser de fácil confusión, sobre todo para el paciente que va a la farmacia, que lo pide, que se lo entregan, que ve el 25 y se lo lleva a su casa, fácilmente se puede confundir, al igual que algún otro tipo de medicamentos. Medicamentos de nombre muy parecido: Celoquen, Ceroquel, Prozac, Proscar. Fácilmente nos podemos confundir, de manera muy sencilla nos podemos confundir al transcribirlos, al comprarlos, al solicitarlos a la farmacia. Y bueno, cuando hablamos de los equipos, este es el equipo que se usaba en determinado hospital, ¿no?, por cierto tiempo, por varios años. Gana licitación alguien más, se cambia el equipo y viene un periodo en el que se tienen que adaptar, ¿no?, un periodo de aprendizaje a las nuevas bombas, el cual hacerlo en todos los turnos de toda la semana, que coincida, que esté toda la gente, es fácil que se presente un error, ¿no?, cuando se cambian estos equipos de infusión. Algunos factores de riesgo relacionados con el profesional de la salud. Ya hablamos de la comunicación con el paciente y los equipos de salud. El ejemplo más, hay varios estudios en este sentido, los ejemplos más prácticos son aquellos ejemplos que se manda un estudio histopatológico, se manda un estudio de radiografía, y simplemente dice favor de hacer tele de tórax, ¿no?, o se manda la pieza a patología, sin ninguna nota. Y el patólogo y el radiólogo hace una interpretación de lo que está viendo, de lo que ve en la imagen. Se manda ese mismo paciente al mismo sitio, pero se le pone una nota, ¿no?, paciente con antecedente, el que sea, ¿no?, estoy pensando además en este diagnóstico. Igual con el patólogo. Esto cambia muchísimo la interpretación de quién interpreta el estudio, con datos muy sencillos, con datos muy básicos, que tienen que ver con la comunicación, no necesariamente frente a frente, sino en un papel, con información que se le dé
al clínico que está evaluando o queremos que nos haga un estudio para ese paciente. Desde luego la formación y la destreza, el exceso de confianza y la delegación de responsabilidades. No, es un caso muy sencillo que lo haga el R2, ¿no? Y nos desentendemos, nos fuimos del hospital, nos fuimos del quirófano y no volvemos a saber nada de lo que pasó con ese paciente. Ausencia de seguimiento, algo que se ha hablado muchísimo y tendremos que seguir hablando de él. Inadecuada historia clínica, inadecuado expediente o expediente incompleto. Todos los casos que vemos en la comisión, todos los días, los expedientes están incompletos. Recuerdo un caso de un estudio que hicimos hace 2 años, cuando se presentó el brote de influenza, ¿no? Ustedes recordarán que la comisión analizó todos los casos de pacientes que fallecieron por influenza. Bueno, analizamos los primeros 100 casos en relación al expediente clínico. Una evaluación del expediente clínico de los primeros 100 casos de influenza de pacientes que fallecieron por influenza. Y en esos 100 casos, desde luego que había pacientes de todos lados, ¿no? De todos lados. Estoy seguro que del hospital que ustedes piensen que había, del mejor hospital que ustedes piensen que había expedientes de seguridad social, de institutos nacionales, de hospitales privados, de todos. De esos 100 casos que se evaluaron en el expediente clínico, les pregunto a ustedes, ¿cuántos creen de esos 100 que cumplían con la norma oficial mexicana? Ninguno. Ninguno de esos 100 casos cumplía con la norma oficial mexicana. De la norma 168, ninguno cumplía con esa norma. Entonces, bueno, si es el único mecanismo que tenemos para saber qué es lo que le pasa al paciente, qué le pasó al paciente, y eventualmente poder defendernos ante un caso médico legal, o saber cuál fue, o tratar de buscar la verdad, pues llenémoslo bien, ¿no? Si la norma no sirve, cambiémosla, pero si existe una norma oficial, tenemos que seguirla y tenemos que tratar de insistir en este sentido en relación a tener una adecuada historia clínica y un adecuado expediente clínico. La actitud del equipo de salud en muchas ocasiones no es actitud de equipo, ¿no? Sino es una actitud más bien individualista, y en algunos casos la fatiga y el estrés, tanto de la enfermera como del médico. En relación a la influencia del entorno, bueno, una mala organización en los diferentes instituciones, en los diferentes servicios, en los diferentes departamentos. La propia burocracia de las instituciones frecuentemente hace que haya un deterioro en la calidad y en la seguridad del paciente. Hace algunos años en el GEA González hicimos un estudio muy sencillo de cuántas personas tenía que ver un paciente antes de recibir una atención médica de primera vez. El paciente venía a consulta de primera vez por cualquier motivo. Bueno, tenía que hablar o hacer algún trámite antes con 7 personas antes de poder ver al médico, ¿no? Tenía que hablar con 2 vigilantes, tenía que hablar con una enfermera, tenía que hablar con una trabajadora social, tenía que hablar con un interno antes, en todo el proceso, para poder llegar a recibir atención médica. La sobredemanda, la falta de recursos físicos, de recursos humanos e insumos en algunas ocasiones, errores administrativos y la falta de estandarización del proceso de atención médica que sigue siendo un problema. Estoy seguro que en cualquier hospital el mismo padecimiento en el mismo servicio es tratado de manera diferente por una persona que por otra persona. Algunas cifras en diferentes hospitales en relación al porcentaje de eventos adversos. Más o menos sabemos que entre el 10%, entre el 5 y el 15%, 10% es algo que se acepta, son la frecuencia de estos eventos adversos en todo el mundo. Ya decíamos, 1 de cada 10, 1 de cada 25 pacientes hospitalizados presentan un daño prevenible, y 7,000 muertes evitables se asocian a errores por medicamentos en Estados Unidos. En nuestro país no tenemos un registro fidedigno de eventos adversos. Ha habido esfuerzos, algunos esfuerzos internacionales, comandados por España hace algunos años justamente con el informe IBEAS,
que está a disposición de todos en Internet, y algún esfuerzo que hablaremos más adelante que está haciendo la propia comisión en conjunto con la propia Secretaría de Salud y varios hospitales, incluyendo el Hospital General de México. Desconocemos entonces cuál es la magnitud real del problema en nuestro país, lo que dificulta el establecimiento de mecanismos dirigidos a mitigar y prevenir los eventos adversos. ¿Cómo tratar de evitar el error médico? Bueno, tenemos las guías clínicas, usémoslas, ¿no? Si ya están las guías clínicas ahí, usémoslas, hagámoslas propias. Apliquemos la medicina basada en evidencia, competencia profesional con conocimientos, habilidades y experiencia, capacitación y actualización continua, estudio clínico completo y acucioso, lo que ya mencionábamos del expediente clínico, conocimiento sobre la probabilidad de los casos, elegir el mejor criterio y, desde luego, profesionalismo, supervisión y revisión. Uno de los problemas más importantes que nos enfrentamos todos los días es la falta de supervisión que en general existe en las instituciones sobre lo que está aconteciendo en nuestros servicios, en nuestros hospitales. La información que tenemos permite aseverar que cuando menos la mitad de los incidentes en salud, y particularmente los eventos adversos, son evitables, pero ello requiere de soluciones sistemáticas y multifactoriales, más que las medidas simples y asignación de culpabilidad individual. La atención a la salud, por su complejidad, extensión y vulnerabilidad del paciente, no está libre de riesgos. Además, estos riesgos no son conocidos suficientemente ni con detalle necesario en todos los escenarios y posibilidades. Una comprensión realista de los riesgos inherentes en la práctica médica moderna requiere que los médicos establezcan lazos multidisciplinarios de cooperación con los colegas y, desde luego, con los propios pacientes. Si no hacemos copartícipes a los pacientes y a su familia de su patología, de su enfermedad, si no somos claros con ellos en cómo ellos deben de actuar ante ese problema que están enfrentando, va a ser difícil que nada más el propio médico, con la mejor intención, pueda sacar adelante al paciente. Con el fin de lograr un abordaje de seguridad a través de sistemas proactivos. Los profesionales de la salud debemos considerar siempre la seguridad del paciente durante el proceso de toma de decisiones clínicas y quirúrgicas. La creciente complejidad de los sistemas de salud en el mundo puede favorecer la proliferación de errores e incidentes, de cuya identificación dependerá que se instalen las medidas necesarias para evitarlos y minimizarlos en cuanto sea posible. Es por esto que, en paralelo a todas estas reformas que están haciendo en los temas de salud en el mundo, se han concretado esfuerzos organizados para conocer los eventos adversos derivados de la atención a la salud, para identificar las causas y, en consecuencia, para desarrollar y poner en práctica soluciones efectivas a estos problemas. En este marco, los sistemas de registro, gestión y aprendizaje de incidentes médicos y eventos adversos, y aquí subrayo el aprendizaje, debemos de aprender de lo que estamos haciendo mal, debemos aprender de lo que está sucediendo en nuestros hospitales, en nuestros servicios. Debemos ser capaces de comprender, de aprender, no con algo simplemente para transmitir a las siguientes generaciones, para no tropezarnos con la misma piedra. Creo que es un tema de la mayor relevancia. Y debe ser parte de todo esto de la cotidianidad de la práctica médica, debido a que ayudan a generar información relevante sobre los riesgos que se enfrentan y contribuyen a determinar las políticas y procedimientos encaminados a la prevención y contención. ¿Qué está haciendo la CONAMED o qué ha hecho la CONAMED? Bueno, la Comisión Nacional de Arbitraje, se analiza en la queja, todo el mundo lo sabe, en la que encontramos elementos representativos de la falta de calidad de la atención médica, como ya decíamos, la oportunidad en el servicio o la falta de oportunidad en el servicio, competencia profesional, seguridad del acto médico, respeto a los principios éticos de la práctica médica y la satisfacción con los resultados de la atención médica por parte del paciente y su familia. Con ello se pretende establecer un punto de partida para determinar el origen de los errores, de la mala práctica, la responsabilidad profesional, con el fin de resolverlos, aprender y prevenirlos.
¿Qué se ha hecho? Bueno, encuestas sobre cultura de la seguridad del paciente que se tiene a su disposición en varias publicaciones, artículos, recomendaciones de autocuidado del paciente, el libro sobre seguridad en cirugía, el taller internacional sobre seguridad del paciente, simposio internacional, y a lo que se hablará más adelante en este mismo foro, el desarrollo del sistema automatizado para el registro de incidentes, el CIRAIS, para uso en la web, que ha sido algo realmente innovador. En relación a la clasificación internacional del paciente, las características de él, los resultados del paciente, después de la atención médica, el tipo de incidente que se trató, las características de este, la detección, en qué momento se detectó, qué factores contribuyentes hubo, cuáles fueron los riesgos que no se tomaron en cuenta, cuáles son los resultados para la organización, qué acciones se deben de tomar para reducir los riesgos, los factores atenuantes y las acciones de mejora. Elementos clave para lograr una cultura sobre calidad de la atención médica y seguridad del paciente. Ya mencionábamos la formación de recursos humanos, cuando en las currículas de pregrado de enfermería, de medicina, de odontología, tengamos programas específicos sobre calidad de la atención médica, sobre seguridad, sobre profesionalismo, sobre responsabilidad, sobre ética. Creo que podemos ir avanzando en este sentido, tanto en el pregrado como en el posgrado. Desde luego, factores de estructura de las propias instituciones, factores de proceso, medicina basada en evidencias. Ya hemos estado mencionando las guías clínicas. Importantísimo la investigación, y la investigación en particular sobre calidad de la atención médica, sobre seguridad del paciente, sobre eventos adversos. Tener un sistema de reporte, además no punitivo, un sistema de reporte anónimo, como hemos mencionado, con el fin de que podamos aprender de lo que está sucediendo y no de señalar a alguien que se ha equivocado. Y con esta información que se obtenga, desde luego, retroalimentación constante y en todos los niveles. La transformación del Sistema Nacional de Salud es responsabilidad de todos los que participamos en él, donde el acceso esté condicionado por la necesidad individual y no por la capacidad de pago. El objetivo inmediato es lograr el acceso universal a los servicios, siempre pensando que los servicios sean servicios de calidad y ofrecer estos con equidad. Muchas gracias.